Hola, en su texto Material Beings, Peter van Inwagen nos pide poner atención en la composición, es decir, que consideremos cuándo ocurre la composición, o sea, cuándo se produce que dos o más objetos componen otro. La pregunta es bastante fácil, pero voy a mostrar que es sumamente difícil de responder. Naturalmente que lo que buscamos con esta pregunta es una respuesta que sea universalmente aplicable, ¿no? Queremos que nuestra respuesta se aplique igualmente a los átomos, que se componen de protones, neutrones, electrones, y a las sillas, que se componen de patas, asiento y respaldo. Esta pregunta se conoce formalmente como la pregunta de la composición especial. La forma en que van Inwagen nos recomienda proceder es tratar de encontrar una respuesta y luego buscar contraejemplos de la respuesta. Y claro, si podemos encontrar un contraejemplo a la respuesta, entonces debe ser rechazada. Ahora, imaginemos el siguiente escenario. Pensemos en unas piezas de Lego, ¿no? Separadas, ¿no? En bolsa de plástico transparente. Parece muy natural pensar que lo que tenemos que hacer para que estas piezas compongan algo es unirlas entre sí. Por lo tanto, tiene sentido pensar que una buena respuesta candidata a la pregunta de composición especial es que las piezas se componen si y solo si los sujetamos unos a otros, los fijamos, ¿no? O sea, solo cuando hemos sujetado las piezas entre sí, componen otro objeto. A esta respuesta se le llama fijación. Esto parece sonar bien. Sin embargo, parece haber casos en los que los objetos se componen, pero no están unidos entre sí. Y en segundo lugar, y hay casos en que los objetos no se componen, sino que están unidos entre sí. O sea, y están unidos entre sí. Para un ejemplo, lo primero, pensemos, por ejemplo, en una baraja de naipes. Hay un objeto, una baraja de naipes, pero no parece ser esencial para la existencia de la baraja de naipes que estén unidas entre sí. O sea, incluso si repartimos las cartas, parece que todavía tenemos un mazo. Y para un ejemplo lo segundo, pensemos en dos personas dándose la mano, en esos tiempos en que nos podíamos saludar, ¿no? Las dos personas están unidas entre sí a través de sus manos, pero parece que no componen un nuevo objeto. Bueno, como se señaló, la pregunta especial de composición o de composición especial es muy difícil de responder. En parte, debido a esto, algunas personas piensan que podríamos concluir razonablemente que no hay objetos compuestos. Es decir, aunque hay objetos presumiblemente muy pequeños que carecen de partes, nunca se unen para componer un objeto adicional. Todo lo que existe, lo único que existe son piezas sueltas muy pequeñas sin partes. Es decir, colecciones de objetos sin partes dispuestas como si fueran objetos compuestos. O sea, para tomar prestado algo del lenguaje y la literatura filosófica, en lugar de decir que, por ejemplo, hay sillas, deberíamos decir que hay colecciones de objetos simples, sin partes, meramente organizados en forma de silla. Esta opinión de que no hay objetos compuestos se le llama nihilismo meriológico. Por otra parte, hay quienes piensan que esto es demasiado extremo, ¿no? Pero están de acuerdo en que encontrar una respuesta particularmente intuitiva a esta pregunta es difícil. Sin embargo, esta postura, que son universalistas meriológicos, afirman que para componer un objeto adicional, todo lo que los objetos X e Y tienen que hacer es sencillamente existir.
Por lo tanto, siempre que existan dos objetos, existe otro objeto hecho de ellos. Suena bien, ¿cierto? Pero ojo, esto trae importantísimas consecuencias, porque por ejemplo, la vista tiene consecuencias muy contraintuitivas, ya que implicaría que hay un objeto compuesto por mí y por la luna. Pero, aunque nos compromete a la existencia de estos objetos extraños, yo y la luna, hay un otro yo, también nos compromete a la existencia de todos los objetos ordinarios que naturalmente suponemos que existen, la mesa, los átomos, en fin. Y respecto a cuánto deberíamos preocuparnos por estos objetos extraños, los universalistas meteorológicos van a decir que la única razón por la que encontramos estos objetos extraños es porque normalmente no pensamos mucho en ellos. Es decir, cuando hablamos del curso no sé cuánto, bueno, todos esos alumnos forman un objeto y nunca lo hemos pensado tanto y por eso nos suena extraño, pero son un objeto. Y por eso no hablamos de ello, y si no hablamos de ello, entonces por supuesto que nos van a parecer extraños, al menos en la primera inspección. Cualquiera que sean los méritos del universalismo y el nihilismo, bueno, parece claro que son puntos de vista bastante extremos y parece que lo más natural va a ser pensar que debe haber un punto intermedio, pues, ¿no? O sea, que nos va a dar una respuesta a la pregunta especial de composición. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa respuesta más moderada? Y esa es una pregunta difícil de responder. La pregunta es, ¿y tú qué es lo que piensas? Muchas gracias.